Y bueno, estamos aquí en este horizonte de noticias cuando ya todo se acerca hacia lo que serán la Nochebuena y la Navidad. Y en medio de todo ello, pues siguen dándose muchas informaciones en este mundo tan lleno de problemas y al mismo tiempo de expectativas, de soluciones y de propuestas, ¿no? De solución ante una pandemia que nos ha avasallado en prácticamente todo el mundo. Creo que no hay un rincón de la tierra por donde el COVID no haya impactado. Y fíjense que impactado sí lo que sucedió en la capital de la República Mexicana, en México. Nosotros hemos venido sosteniendo desde finales de la semana antepasada que los hospitales estaban saturados en la capital del país y que no había ya cupo para personas que llegaban incluso en una condición terminal o muy avanzada la infección, la contaminación por COVID, necesitando terapia intensiva, respiradores, etcétera. Y nosotros ya tenemos la información en el sentido de que había gente esperando en ambulancias afuera de los hospitales o bien esperando en una sala de espera totalmente contaminada en diferentes hospitales del sistema hospitalario del Instituto Mexicano del Seguro Social y del ISSSTE y de todas las instituciones de la Secretaría de Salud, tanto públicas como en algunos casos privadas. Y las autoridades decían que no, que esto no era cierto, que los hospitales estaban y hasta hablaban de porcentajes, 70 y tantos por ciento en quién sabe qué zona y 82% en quién sabe qué otra, y que no había ningún problema, o por lo menos que había disponibilidad de lugares para poder llegar en caso de que de repente te sintieras con algún malestar respiratorio y que pudieras sospechar que pudiera esto ser COVID y fueras a los hospitales. Y resultaba que llegabas con la expectativa de que había lugar y no lo había. Y te mandaban de un hospital a otro. No solamente no lo había, no había lugar, sino que sabiendo que en otros lugares tampoco, te mandaban a otros lugares, bajo la perspectiva de quitarse del problema. Bueno, aquí lo dijimos y la respuesta fue negativa por las autoridades. Ahora conduce una investigación el New York Times en el mismo sentido en la Ciudad de México y llega a la misma conclusión. Las autoridades mienten y las autoridades, sabiendo que estaban al 100% ocupados todos los espacios para poder atender gente con COVID, la investigación que arroja el New York Times es exactamente la misma que nosotros aquí en este horizonte de informaciones Central FM Equilibrio, y llegamos a lo mismo. Claro, el New York Times hace la investigación y la da a conocer el día de ayer y nosotros la dimos hace aproximadamente 10 días y llegamos a lo mismo. No hay esa capacidad. ¿Por qué? ¿Por qué la mentira? Básicamente hay algunos signos que nos hacen sentir que no hay una congruencia entre lo que hace el presidente, que por ejemplo sale y se va de gira y tiene reuniones con gente en todas partes, como si estuviera en campaña. Y en una, digamos, condición congruente, el presidente tendría que estar en Palacio Nacional en confinamiento, dando el ejemplo a todas las personas. No, el presidente va, se sube a aviones, se baja, llega, lo están esperando, abraza, sana distancia. Aquí sabemos que el presidente ya está vacunado en contra del COVID en una partida de vacunas que le llegaron de China y que fueron tomadas por el gobierno, y que el presidente se inyectó toda su familia y todo su equipo cercano, que eran aproximadamente 1,500 dosis. Pero de esto, o sea, yo no voy en contra de que el presidente se vacune, incluso su equipo estratégico. No, lo que sí vamos en contra es que no se dé a conocer. El día de ayer, el presidente electo Joe Biden se vacunó públicamente, haciendo públicamente y dando el esfuerzo públicamente de que era importante la vacuna y que era confiable la vacuna. No, en el caso de México fue escondidito, bajo la sombra, recibiendo una vacuna en protocolo, lo que querría decir que tendría que haber sido aplicada en personas que resultaran voluntarias para recibir la dosis en caso de que pudiera algún efecto secundario hacerse presente.
El hecho que no, fue por debajo, como todo lo que se hace en este gobierno de la Cuarta T. Por debajo se vacunan, por debajo hay una saturación en hospitales y no se da a conocer. Y todo esto es parte de un engaño en el que el presidente minimiza. La política del presidente es minimizar. No, el cubrebocas no, a mí me detiene el coronavirus una estampita del Sagrado Corazón. No, a mí no me pasa absolutamente nada porque tengo la autoridad moral y yo no contamino, y así sucesivamente. Pero mientras que esto se da, las cifras de contaminación en México son falsas, las cifras de muertos en México también lo son, y la realidad es otra. La realidad es que hay ahora sí, un semáforo rojo 10 días después de que se debió de haber anunciado, y la gente no hace caso y se va en compras de pánico al centro de la Ciudad de México, haciendo caso omiso de todo lo que pudiera estar recomendando la autoridad, tanto local, de las autoridades de la Ciudad de México con Claudia Sheinbaum como jefe de gobierno, o del presidente de la República, que viene a ser exactamente lo mismo. El COVID está pegando en todas partes, en todos lados, y hay desde el aplauso de Vladimir Putin porque hay una posibilidad que se presenta para que AstraZeneca junto con Sputnik 5 se junten y hagan una especie de mezcla de la vacuna, dando el porcentaje de certidumbre que tiene una con respecto del de la otra, y a lo mejor en términos teóricos el poder sumar estos dos porcentajes de certidumbre y llegar tal vez al 100% de certidumbre sobre lo que sería una vacuna con la mezcla de los elementos de investigación de AstraZeneca y de laboratorios en Rusia. El presidente Putin lo aplaude. En Moderna, la de Moderna, que es una vacuna recientemente desarrollada y dada a conocer por la CDC de los Estados Unidos, también ya recibe una aprobación, digamos, extraordinaria por la Food and Drug Administration, y también de esta se estarán repartiendo entre 3,5 y 4 millones de dosis en una primera entrada de lo que se necesita urgentemente, que es la captura, la dispersión de las vacunas, de todas las vacunas habidas y por haber, de todos los laboratorios que han dado a conocer que ya tienen la solución a lo que han estado investigando desde que empezó el coronavirus a manifestarse hasta la fecha. La verdad es que son tiempos récord, y en estos tiempos récord parece que va a ser igual de complicado el haber descubierto la vacuna como el aplicársela a toda la humanidad, porque eso es lo que tendríamos que estar haciendo en términos teóricos, aplicarlo a todas partes, en algunos lugares con mayores posibilidades de que esto sea aplicada. Estados Unidos, el Reino Unido, en Europa estarán ya preparándose para la última semana de este mes de diciembre o principios del 2021. Se está, por supuesto, China calladita, pero está haciendo lo propio. Rusia también empezó con sus protocolos de vacunación desde la semana pasada, y así sucesivamente los pueblos, unos más acelerados, otros menos, un tanto rezagados, están empezando a hacer planes para la distribución de las vacunas, que unas las han comprado, otras las han donado, casos en África, en algunos países de América Latina, que otras zonas del mundo se han dado cuenta de la solidaridad que se tiene que tener con otras partes del mundo, pero al mismo tiempo de la necesidad que se tiene de apoyar, porque una cosa es que yo me vacune o un sector de la población se vacune, y mientras que otro sector no lo haga, pues entonces ahí hay una acumulación de posibilidades de que el virus siga prevaleciendo y no se ataque el problema de manera integral. Si se diseminó en todo el mundo, la solución tiene que ser para todo el mundo, para que esto, digamos, tenga una nota de control. El Papa Francisco está proponiéndole a sus empleados en el Vaticano que nadie perderá el empleo, que todos estarán cobijados y abrazados por el Estado Vaticano, y que empezarán, por cierto, a dispersar la vacuna
en los primeros meses, así se dice por el Estado, ahí sí no fue el Papa, fue la Oficina de la Estampa del Estado Vaticano, la oficina de prensa, la que le informa a la gente dentro del enclave vaticano que empezarán a vacunarse en los primeros meses del año que viene. Y dice el Vaticano que la vacuna es moralmente aceptable, que sería la postura diplomática que tendrían que tomar, ya que desde el punto de vista genético se tiene que hacer un estudio y llegar a la conclusión de que esto no altera la vida, paz. Entonces llegan a la conclusión de que es moralmente aceptable. El hecho es que hay en la salida de este año 2020 todavía el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está dando una batalla que yo pienso que ya está perdida. Fíjense, por ejemplo, empiezan las contradicciones entre el presidente de los Estados Unidos, Mike Pompeo, y William Barr sobre el tema de Rusia, porque Estados Unidos dice, Donald Trump dice, no, Rusia no tuvo nada que ver en el ciberataque del que fue víctima el sistema de comunicación estratégico cibernético de las principales dependencias estratégicas de los Estados Unidos, como es la Secretaría de la Defensa, o sea, el Pentágono norteamericano y sus diferentes ramas, con el Homeland Department y el Departamento del Tesoro, que fueron hackeados y que primero Mike Pompeo dijo que habían sido los rusos y el presidente Trump dijo que no y lo minimizaba, pero no dijo quién. Bueno, pues ayer William Barr, que también está un tanto amenazado de que antes de que termine el gobierno de Donald Trump pudiera ser sacado del gabinete del presidente Trump por simplemente haber dicho semanas atrás que no había encontrado en ningún momento la Fiscalía de los Estados Unidos ninguna anomalía sobre el proceso electoral celebrado el pasado 3 de noviembre. El presidente Trump niega a lo que dice William Barr y se queja de ello, y no solamente se queja, sino que propone a una fiscal especial para investigar los posibles fraudes electorales cometidos o los seguros para el presidente Trump, a lo que William Barr también dice que eso no lo ve como necesario. Por un lado se hace un frente con Donald Trump y por el otro lado se hace un frente con Mike Pompeo, su secretario de Estado, con su fiscal general, que están desestimando ya en esta etapa del final de la administración del presidente Trump a su propio jefe. Así de fácil. Y esto creo que empieza a tener para el presidente Trump un cuestionamiento sobre lo que en Estados Unidos, esto es, bueno, en cualquier parte del mundo, pero estamos hablando de la posición política más importante del planeta, de ser el presidente de los Estados Unidos. Nunca se podría llegar a pensar que el propio gabinete de un presidente de los Estados Unidos, saliente o no, pudiera estar negando o contraponiéndose a las posiciones políticas de su jefe, el presidente de Estados Unidos, y se está empezando a ver. Y esto está desgastando a la clase política del Partido Republicano en esta salida, yo diría, maltrecha, desfachatada, de un Donald Trump que se ve mal en su retirada, resentido, molesto, agraviado, echando para todos lados posiciones encontradas. Por ejemplo, castigando a algunos funcionarios del gobierno de Nicaragua y otros de Cuba, haciéndolos ver que siguen y seguirán recibiendo de parte de la administración del presidente Trump sanciones como la imposibilidad de que el mundo opere nada con ellos, o de que pudieran ir a los Estados Unidos, o de que pudieran tener operaciones financieras con Estados Unidos, o los bancos que correlacionados con los bancos norteamericanos pudieran alojar a este tipo de cuentavientes, funcionarios de Nicaragua y de Cuba. Y sigue la mata dando. Por otra parte, en México hubo una reunión de seguridad de alto nivel del gobierno del presidente López Obrador,
que desafortunadamente el presidente López Obrador no pudo ir. ¿Por qué? Pues porque está en campaña, ¿no? En otro lado. No sabemos, pero el hecho es que Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, pidió correspondencia y coordinación entre los niveles de gobierno para combatir la inseguridad del país. Y clausuró la sesión del Consejo Nacional de Seguridad en sustitución de López Obrador, que les digo, no pudo ir, y urgió a hacer un solo frente y caminar en la misma dirección a los gobiernos, que sabemos que ha habido gobernadores de esta coalición que se llama la Alianza Federalista, que son gobernadores que no son muy afines al presidente de la República y que le reclaman cosas diferente a la Conferencia Nacional de Gobernadores. Y Olga Sánchez Cordero dice, tenemos la necesidad de encontrar para la ciudadanía la seguridad ciudadana como una prioridad para el señor presidente. Yo diría para los ciudadanos, pero ella dice para el señor presidente, para el proyecto de nación de la Cuarta Transformación, como lo es también para todos y cada uno de ustedes, dice Olga Sánchez Cordero. Aseguró que la Federación ha asumido con seriedad la noble tarea de dar seguridad, ocupando la totalidad de sus capacidades institucionales. Capacidades institucionales que pues nada más no alcanzo a ver porque no las alcanzamos a ver. Dice, esta visión holística de la seguridad implica, holística quiere decir del todo, esta visión de todos los aspectos de la seguridad implica necesariamente repensarla desde la gobernabilidad democrática, desde la participación directa de todas y de todos los actores sociales. Y frases van, frases vienen, y la decisión, determinación, estrategia, tácticas para hacer lo que tendrían que estar haciendo y darle seguridad al país, pues no se está logrando. Incluso hay algunas posiciones encontradas de gobernadores que están diciendo exactamente lo opuesto. No hay una coordinación, no vamos a las reuniones con la Federación porque no se logra nada. La salida del señor Alfonso Durazo fue ridícula, deja el tiradero de la Secretaría de Seguridad Pública Federal para aspirar a ser gobernador de su natal Sonora, y ponen a una mujer, Marta Isela, quién sabe qué, que es pues que es un desfiguro. Es un desfiguro porque pues, no tiene la menor idea de lo que está hablando. Y la Cuarta Transformación sigue dando palos de ciego ante necesidades verdaderamente ingentes, importantes, que están marcando un camino de desesperación cuando está habiendo quiebras de empresas, está habiendo desempleo masivo en la sociedad, entre la sociedad, falta de ingreso entre las familias, aumento proporcional a lo que está pasando con las empresas y con los desempleos, pues un aumento proporcional paralelo de la delincuencia, de la violencia, de la inseguridad, de la fragilidad de la sociedad de la sociedad mexicana, y no se ve claridad. En lo que no se ve claridad, el gobierno mexicano se sigue peleando con el de los Estados Unidos, porque en una nota diplomática que ya nos dimos cuenta, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifestó al gobierno de los Estados Unidos un profundo extrañamiento por la falta de información sobre la investigación que condujo a la detención del nacional mexicano exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos. Y entonces publica una carta en redes sociales, Roberto Velasco, que fue, digamos, es el encargado de la relación con Estados Unidos, y dice, conforme lo instruyó el presidente y en apego al principio de máxima publicidad, se desclasifica la nota diplomática enviada al gobierno de los Estados Unidos el 28 de octubre del 2020 relacionada con la detención del general retirado Salvador Cienfuegos, luego de la detención de quien fuera el secretario de la Defensa en el sexenio de Enrique Peña Nieto. López Obrador
propuso una reforma a la Ley de Seguridad Nacional que restringió la labor de los agentes extranjeros en suelo mexicano. Y esto ya causó una reacción del gobierno de los Estados Unidos que, cosas curiosas de la vida, todavía esta no ha sido comentada por el presidente Trump, que presto siempre está para reaccionar ante cualquier cosa que pudiera tomarse de ella para otra vez subirse a los medios de comunicación masivos. Pues esa es parte de lo que les puedo en este momento. Fíjense, hacia el fin del año están reportándome que un total de 8 cohetes fueron interceptados luego de haber sido lanzados en la zona en la que se encuentra la embajada de los Estados Unidos en Bagdad. Esto es en Irak, según informan fuerzas armadas y funcionarios iraquíes, lo que reaviva temores de lo que pudieran ser nuevos actos de violencia al aproximarse el asesinato del general iraní Qasem Soleimani, que fue ultimado en enero del 2020 y que estaremos cerca en los próximos días ya transponiendo este 2020. En enero se cumpliría un año de estos atentados que acabaron con la vida del segundo hombre más influyente en ese país. En este último ataque resultó lesionado un iraquí encargado de un retén, además de que se provocaron daños materiales a un complejo residencial y algunos vehículos, según indicaron fuerzas armadas en un comunicado. Destacan que el complejo residencial suele estar vacío y este sistema antimisiles que llaman C-RAM funcionó e hizo imposible que por aire se atacara directamente a la embajada de los Estados Unidos, indirectamente a la zona verde, así se le llama, la zona verde de Bagdad. Miren, estamos viendo un final de año que no pierde tono con respecto a lo que ha sido el año. El año ha sido un año atípico por los 4 costados en todas partes del mundo y estamos viendo aquí la premura por acabar con este enemigo invisible, diminuto, que ha trastocado a la vida, a las haciendas, al futuro, a la economía, a la salud, a todo, de todos los seres humanos en el planeta Tierra. Así es como están las cosas en este horizonte de noticias y les agradezco como siempre el favor de su atención. Espero contar con ella en unos minutos más, ya en la primera emisión Central FM Equilibrio, a través de centralfmonline.com, nuestras aplicaciones y nuestra red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en 7 países del continente americano. Gracias por su presencia.